La Unión Europea desmiente al gobierno de Sánchez sobre la polémica tasa de residuos. Un contundente comunicado del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Mario Effovi, ha puesto en jaque la narrativa del gobierno de Pedro Sánchez sobre la supuesta obligatoriedad de una tasa de residuos para 2025. Esta declaración oficial no solo desmiente la versión del Ejecutivo español, sino que evidencia una manipulación de los hechos para justificar una medida impopular. El gobierno liderado por Sánchez había defendido que este nuevo impuesto respondía a una exigencia normativa de la Unión Europea. Según sus argumentos, era necesario para cumplir con las directrices comunitarias en gestión de residuos. Sin embargo, Effovi aclaró que la UE no impone tal obligación y que los Estados miembros tienen plena autonomía para decidir cómo implementar las directivas en esta materia. La propuesta del gobierno español generó una fuerte preocupación en la ciudadanía, ya que implicaba un aumento de hasta 178 euros por hogar en los recibos. En un contexto de inflación y crisis económica, este gravamen se percibió como una carga desproporcionada para las familias. Diversos sectores han señalado que esta justificación del gobierno no es más que un pretexto. La Comisión Europea ha sido clara: no existe ninguna obligación de implementar un impuesto específico. Las directivas europeas ofrecen herramientas opcionales para alcanzar sus objetivos, como tasas, incentivos financieros u otras regulaciones, pero dejan en manos de los gobiernos nacionales la elección de las estrategias. Effovi enfatizó que las directivas de residuos de la UE respetan el principio de subsidiariedad, permitiendo a cada país adaptar sus políticas a su realidad económica, social y política. Esto desmonta por completo la versión gubernamental que presentaba la tasa como una imposición ineludible. La aclaración del vicepresidente europeo no solo contradice al Ejecutivo de Sánchez, sino que deja entrever una preocupante falta de transparencia en la comunicación oficial. Críticos acusan al gobierno de utilizar la normativa europea como una excusa para aprobar una medida que, de otro modo, habría sido difícil de defender ante la opinión pública. Expertos en medio ambiente han reconocido que las tasas pueden ser útiles para fomentar prácticas sostenibles, pero advierten que deben diseñarse con responsabilidad. El impacto económico de este nuevo impuesto, en especial para las familias vulnerables, podría ser devastador. Por su parte, algunas organizaciones ecologistas han defendido la necesidad de medidas ambiciosas, aunque subrayan que deben aplicarse de manera equilibrada. La estimación de 178 euros adicionales por hogar ha sido calificada como excesiva en el actual contexto económico. A pesar de las evidencias presentadas por la Comisión Europea, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha seguido defendiendo públicamente la tasa de residuos. Ribera insiste en que su implementación responde a compromisos adquiridos con la UE y que será obligatoria a partir de 2025. Esta contradicción entre las declaraciones de la ministra y la posición oficial de la UE no hace más que alimentar la polémica. La ciudadanía y los sectores políticos exigen explicaciones claras y una justificación sólida para una medida que impacta directamente en los bolsillos de los españoles. El caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia en la gestión de políticas públicas. Las declaraciones de Effovi subrayan que la creación de la tasa de residuos es una decisión exclusivamente nacional y no responde a un mandato europeo. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta ahora a un escrutinio intenso, no solo por las críticas internas, sino por el cuestionamiento directo desde Europa. La ciudadanía merece políticas responsables, basadas en análisis técnicos sólidos y comunicadas con total honestidad. En este caso, la confianza en el Ejecutivo ha quedado seriamente dañada. ¿Es esta otra maniobra de Sánchez para cargar el peso de su gestión en las familias españolas? Es una pregunta que muchos ciudadanos comienzan a hacerse. La tasa de residuos, otra mentira de Sánchez, desmontada por Bruselas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió con insistencia que la tasa de residuos era una condición indispensable para cumplir con las normativas europeas.
Sin embargo, la Comisión Europea ha dejado claro que esta afirmación es falsa. Según el vicepresidente ejecutivo Mauro Efovi, la decisión de aplicar este impuesto responde únicamente a una elección política del gobierno de Pedro Sánchez, sin ningún respaldo legal obligatorio por parte de Bruselas. La normativa comunitaria sobre gestión de residuos otorga a los Estados miembros un amplio margen para decidir cómo cumplir con sus principios. Se sugieren herramientas económicas como tasas e impuestos, pero ninguna es de aplicación obligatoria. Incluso se permite implementar estrategias no contempladas en la lista, siempre que respeten los objetivos generales de la directiva. A pesar de esta flexibilidad, el gobierno español optó por una tasa que recae directamente sobre los ciudadanos, ignorando alternativas que podrían haber distribuido la carga económica de manera más equitativa. Representantes políticos y sociales han señalado que el Ejecutivo utilizó la normativa europea como excusa para justificar esta medida impopular. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, fue contundente en su crítica. Calificó esta medida de innecesaria, injusta y completamente desconectada de las necesidades reales de los españoles. Según Montserrat, el gobierno tuvo la oportunidad de explorar alternativas más equilibradas, pero prefirió cargar todo el peso económico en los hogares. Montserrat denunció que la primera semana de Rivera como ministra estuvo marcada por una reprimenda pública de la Comisión Europea. Según la portavoz, este episodio no solo pone en entredicho la credibilidad del gobierno de Sánchez, sino que también evidencia su incapacidad para diseñar políticas sostenibles y justas. El incremento estimado de 178 euros anuales por hogar ha sido ampliamente criticado. Expertos advierten que este enfoque podría generar rechazo hacia futuras políticas medioambientales y dificultar la transición hacia una economía más sostenible. Además, cargar toda la responsabilidad en las familias desvincula a actores clave, como las empresas y los productores, de su rol en la gestión de residuos. Para Montserrat, esta decisión refleja una preocupante falta de planificación y una desconexión entre las prioridades gubernamentales y las necesidades apremiantes de la ciudadanía, especialmente en un contexto de alta inflación y crisis económica. Montserrat acusó al Ejecutivo de adoptar medidas apresuradas y sin el respaldo de análisis técnicos rigurosos. Según ella, el llamado radicalismo verde del gobierno socialista no solo perjudica la economía familiar, sino que también ignora la flexibilidad que permite la normativa europea. La directiva comunitaria fue diseñada para ser adaptable, subrayó la portavoz popular, permitiendo a los Estados elegir estrategias que equilibren los objetivos medioambientales con las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo, el gobierno de Sánchez decidió aplicar una medida regresiva, sin considerar herramientas más efectivas ni menos gravosas para los hogares. Este episodio deja en evidencia, una vez más, la falta de transparencia y planificación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Comisión Europea ha reiterado que la implementación de una tasa de residuos no es una obligación legal, sino una elección política del gobierno español. La controversia sigue creciendo, mientras la ciudadanía exige explicaciones y soluciones más justas. ¿Cuántas veces más utilizará Sánchez a Europa como excusa para cargar el peso de su ineficiencia sobre los españoles? La respuesta del gobierno, de momento, sigue siendo insuficiente. Dolors Montserrat intensifica su crítica al gobierno español por la tasa de residuos, una medida injusta e innecesaria. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha redoblado su rechazo a la tasa de residuos propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, describiéndola como una política fiscal disfrazada de compromiso medioambiental. Según Montserrat, esta medida no solo es socialmente injusta, sino que también refleja una preocupante falta de planificación y sensibilidad hacia las necesidades reales de los ciudadanos. Montserrat destacó que la tasa impone un aumento de 178 euros anuales por hogar, un costo que recae directamente sobre las familias, muchas de las cuales ya enfrentan un entorno económico complicado debido a la inflación y el aumento del costo
de vida. En su intervención, acusó al Ejecutivo de ignorar alternativas más equitativas, como repartir la carga entre productores, empresas y otros actores clave, en lugar de centrarla exclusivamente en los ciudadanos. La portavoz criticó duramente lo que calificó como un intento deliberado del gobierno de tergiversar la normativa comunitaria. Según Montserrat, el Ejecutivo ha usado el texto de la Directiva Europea como una excusa para justificar esta tasa, presentándola como una obligación impuesta por Bruselas, cuando en realidad no existe tal mandato. La Directiva Europea sobre Gestión de Residuos, según las aclaraciones de la Comisión Europea, proporciona una lista de medidas económicas orientativas, pero no obliga a adoptar ninguna en particular. Este enfoque flexible busca que cada Estado miembro adapte sus políticas a sus realidades nacionales, algo que Montserrat considera que el gobierno español ha ignorado. Para Montserrat, imponer una medida tan impopular sin explorar otras alternativas pone en riesgo la confianza ciudadana en las políticas medioambientales. Según la portavoz, el rechazo público hacia esta tasa podría complicar la implementación de futuras iniciativas sostenibles, socavando los objetivos ambientales de España a largo plazo. Además, señaló que esta tasa refleja un enfoque rígido y apresurado del gobierno, más centrado en la recaudación fiscal que en encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que beneficien a todos los sectores de la sociedad. Montserrat no dudó en calificar esta medida como una sangría económica para las familias españolas, diseñada bajo el pretexto de cumplir con un mandato europeo inexistente. En este sentido, sostuvo que la actitud del gobierno refleja un fracaso en su capacidad de diseñar políticas públicas que sean justas, efectivas y socialmente responsables. La portavoz subrayó que el Partido Popular no está en contra de las políticas medioambientales ni de los objetivos de sostenibilidad establecidos por la Unión Europea. Sin embargo, defendió que estas políticas deben ser equilibradas, viables y basadas en un análisis técnico riguroso. Entre las alternativas que el gobierno podría haber explorado, mencionó: involucrar a las empresas y productores en la financiación de la gestión de residuos, promoviendo su responsabilidad en el ciclo de vida de los productos. Implementar incentivos financieros para fomentar comportamientos sostenibles en lugar de penalizar a los ciudadanos. Y diseñar un enfoque progresivo que distribuya la carga económica de manera más equitativa. En su declaración, Montserrat enfatizó que este episodio pone de manifiesto una preocupante desconexión entre el Ejecutivo de Sánchez y las necesidades reales de los ciudadanos. Criticó la incapacidad del gobierno para equilibrar los objetivos medioambientales con la justicia social y económica, y lo acusó de aprovecharse de la normativa europea para justificar medidas impopulares. La portavoz hizo un llamado al Ejecutivo para reconsiderar su estrategia, adoptar un enfoque más inclusivo y explorar soluciones que sean sostenibles sin ser socialmente regresivas. Según Montserrat, solo a través de políticas bien diseñadas se podrá garantizar el éxito de las medidas medioambientales y la confianza de los ciudadanos. Con la Comisión Europea desmintiendo categóricamente la obligatoriedad de esta tasa, el gobierno español enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para abordar desafíos nacionales e internacionales de manera responsable y transparente. Dolors Montserrat, la tasa de residuos es un reflejo de un gobierno desconectado y sin visión inclusiva. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, cerró su crítica hacia la tasa de residuos propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez con una contundente declaración que pone en entredicho no solo la medida en sí, sino también la estrategia y credibilidad del Ejecutivo en su conjunto. Según Montserrat, esta polémica es un ejemplo más de un gobierno que prioriza la recaudación fiscal por encima de la equidad social y la sostenibilidad inclusiva. Montserrat calificó la tasa como socialmente injusta, ya que afecta desproporcionadamente a los hogares españoles, especialmente a los más vulnerables, en un momento de inflación y aumento del costo de vida. A su juicio, esta decisión no solo es insensible, sino también políticamente irresponsable,
ya que socava la confianza de los ciudadanos en las políticas medioambientales, dificultando la implementación de futuras medidas necesarias en este ámbito. En particular, señaló que el impacto sobre los hogares con menos recursos podría generar un rechazo generalizado hacia las políticas medioambientales, comprometiendo el avance hacia una economía más sostenible. Montserrat fue especialmente crítica con la actuación de la ministra Teresa Ribera, quien, según ella, ha perdido credibilidad rápidamente tras las aclaraciones de la Comisión Europea que desmintieron la obligatoriedad de la tasa. Para Montserrat, el episodio supone un duro golpe tanto para Ribera como para el gobierno en su conjunto, exponiendo lo que describió como una falta de rigor y transparencia en la justificación de esta medida. La portavoz acusó al Ejecutivo de recurrir a bulos y argumentos engañosos para justificar decisiones controvertidas, presentando esta tasa como una imposición europea cuando en realidad es una elección política propia. Montserrat insistió en que el Partido Popular apoya firmemente los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de la Unión Europea, pero destacó que estos deben lograrse mediante políticas equilibradas e inclusivas que tengan en cuenta las realidades económicas de las familias. Subrayó que la sostenibilidad no puede ser utilizada como pretexto para imponer medidas que ignoren las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, hizo un llamado al gobierno para que reconsidere su enfoque y explore alternativas más justas y efectivas. Diseñe soluciones que distribuyan equitativamente la carga económica entre empresas, productores y ciudadanos. Priorice políticas que combinen la sostenibilidad medioambiental con la justicia social y económica. Montserrat concluyó que este episodio debería ser una llamada de atención para el gobierno de Sánchez. Según la portavoz, es esencial replantear el enfoque en materia medioambiental y priorizar la justicia social como un pilar fundamental de cualquier política pública. El gobierno tiene la oportunidad de rectificar y demostrar que es capaz de liderar con responsabilidad. Pero para ello, debe abandonar este enfoque rígido y desconectado y empezar a trabajar en soluciones que realmente beneficien a todos los ciudadanos, afirmó Montserrat. Esta última reflexión cierra un intenso debate que, según Montserrat, no solo evidencia las tensiones internas en el ámbito político, sino también las dificultades del gobierno para articular políticas públicas que sean coherentes, inclusivas y efectivas. La portavoz del Partido Popular dejó claro que su partido continuará defendiendo una sostenibilidad basada en la equidad y el compromiso con las necesidades reales de los ciudadanos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si te ha parecido interesante y quieres seguir al tanto de temas relevantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás contenido actualizado, análisis detallados y debates sobre los temas que realmente importan. Haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Únete a nuestra comunidad y forma parte de la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo.